El curso de certificación y comercialización. Vamos a seguir con Global Gap, que es una certificación ya a nivel mundial, como veníamos hablando. Creo que la semana pasada les dije que, por ejemplo, yo prefería mil veces tomarme un café de McDonald's, pero específicamente lo dije por esto, por el sello de la ranita. Aparte de que también utilizan papel procedente de fuentes responsables, que es un sello FSC de México. Eh, lo que me dice es de que, y lo que trata esto, es de que específicamente tratemos de cuidar el ambiente. O sea, a mí me dice Rainforest Alliance que el café fue tratado orgánicamente, que es un café que es responsable, tanto en muchas cosas. Entonces, esta certificación la vamos a ver para la última unidad, pero es para que se vayan dando un ejemplo de lo que les he querido decir. Este sello también lo pueden encontrar en algunos cafés en San Martín, en otras cosas, dentro de ciertos tipos de almacenes o lugares donde se venden diferentes tipos de productos. Regresando al tema, el objetivo de esta clase del día de hoy es que ustedes, los estudiantes, conozcan las características claves de la producción agropecuaria, siempre referente a la norma de aseguramiento integrado de finca, IFA, Global Gap, pero nos vamos a ir a conocer los primeros dos incisos del aseguramiento de finca. Estamos hablando del aseguramiento integrado de fincas, que es el primer referente de la Global Gap. O sea, Global Gap dice, bueno, creemos un aseguramiento integrado de fincas, pero después sale el segundo inciso de las normativas de ellos, que es la que se encarga de estudiar y conocer los primeros dos incisos del aseguramiento de finca. Lo primero que debemos de, yo creo que se los presenté hace 2 semanas, porque la semana pasada fue de examen, ustedes vieron que habían varias incisos que deben de colocar. Creo que les presenté los dos primeros, hoy los vamos a estudiar a detalle, porque vamos a estudiar por lo menos los primeros 9 de esta certificación. Pero antes de inmiscuirnos en la certificación como tal, tengo que compartirles y que reabsorbamos lo que son ciertos conceptos. Por ejemplo, ¿qué es la inocuidad de alimentos? La inocuidad de alimentos es que los alimentos sean seguros y que estén libres de otros contaminantes. Cuando hablamos de contaminantes, no solo estamos hablando de que lleve plaga, de que lleve una enfermedad, ya sea fungosa, de que lleve un insecto dentro del, por ejemplo, un chile, ya sea un chile jalapeño o un chile dulce, lo pueden perforar ciertos insectos y ovopositar adentro de ellos. Estos chiles pues van a llevar un insecto, un organismo a otro lado. Esto es pues un contaminante, porque también este tipo de animalito va a perjudicar todo un cargamento o una caja del cargamento, pero al privar esa caja de alimentos de ese cargamento, de ese container de exportación, pues todo el container va a ser regresado, así o incinerado, si es una plaga que no se tenga en ese país. Entonces, cuando hablamos de qué es inocuidad, es que el alimento esté intacto, así en pocas palabras, que esté libre, que esté limpio, que esté inocuo, que esté totalmente alejado de cualquier tipo de contaminante, sea orgánico o inorgánico, o incluso si vamos a hablar de residuos
de productos de protección de cultivos, que esto es lo más importante en el sentido de, bueno, cuántas veces, por ejemplo, fumigaron con un metilparatión, cuántas veces fumigaron con un órgano fosforado, con un piretroide, vamos a hablar de marcas comunes, cuántas veces le tiraron Mirex o endosulfán, o cuántas veces le tiraron eh, Monarca, karate, rienda, combate, como le quieran llamar a cualquier tipo de producto que se utilice en la protección de cultivos, ya sea de insectos, enfermedades, tanto bacterianas, de cualquier tipo. Ustedes como futuros ingenieros agrónomos tienen que saber que cuando hablamos de la inocuidad, hablamos de que no se presente, pero en niveles dañinos. ¿Esto qué quiere decir? Que debemos de llevar un control, un registro de que si se le aplicó cierta cantidad, debemos de esperar que ese cultivo no nos muestre una trazabilidad, porque dependiendo del tipo de color de cinta que tenga el producto, así va a ser la cantidad de partes por millón o la forma en la que el producto va a liberar este nivel de contaminante, ya sea amarillo, azul, verde o incluso hasta uno de cinta roja. Por lo regular, cuando nosotros tenemos, eh, cuando nosotros tenemos un sello de certificación y vamos a utilizar un producto, lo más que nos permiten es un amarillo, ya azul y rojo, no nos lo van a permitir. ¿Por qué? Porque las cantidades de partes por millón que van a estar tienen niveles dañinos en la salud humana, incluso en la salud animal. Recordemos que a veces vamos a tener, eh, lastimosamente se me fue la onda, yo le tomé fotos a un concentrado hace poco y dice Us Enjoy Soya. Es una certificación que se creó en Estados Unidos específica para la soya estadounidense, porque le están dando un proceso específico a la soya. Hay dos empresas acá en Guatemala que producen alimentos balanceados, conocidos como concentrados, a base de este tipo de soya que es amigable a el ambiente. Así entonces, quiero que sepan y quiero que estén ustedes concentrados en esta parte de que la inocuidad no solo es hablar de tenerlo libre de enfermedades, plagas, sino que también tienen que estar libres de residuos de contaminantes. ¿Por qué? Porque hay varias organizaciones internacionales junto con casi todos los gobiernos del mundo que se han instalado o han instalado programas de inspección y monitoreo de alimentos que funcionan a largo plazo dentro de cada una de las fronteras o dentro de cada uno de los puertos, aeropuertos de embarques donde llegan los materiales de exportación. Esto como un frente, siempre va a ser un frente internacional. Hay tres organizaciones que trabajan en este frente para eh, desarrollar y armonizar los niveles de tolerancia de los residuos o de los productos para la protección de cultivos, o sea, los plaguicidas. Cuando hablamos de plaguicidas, estamos hablando de insecticidas, acaricidas, fungicidas, biocidas, estamos hablando de nematicidas, estamos hablando de todo lo que lleve la palabra sida al final, que es eliminación de vida. Entonces, así como las normas respectivas para estos. Las tres organizaciones que se encargan de velar en estas partes son la Comisión del Códex Alimentarios, también la Organización Mundial de la Salud, la OMS, así como también la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación, que más conocemos nosotros como FAO.
¿Por qué toco el tema específico de las agencias federales de reglamentación en el comercio de los Estados Unidos? Porque si vemos el país que más tiene abiertas las puertas para poder exportar, si nos ponen un montón de trabas. Decimos, no, bueno, es que nos ponen trabas. No, no son trabas, son exigencias. ¿Por qué? Porque ellos son un gobierno que sí se comprometen en cuidar a sus compatriotas, cosa que en el de nosotros no lo vamos a ver muy rara vez. Entonces, ojo, no lo vamos a ver por parte de nuestro gobierno, pero hay empresas que para poder tener, por ejemplo, estos sellitos, nos dicen a nosotros de que deben de estar comprometidos con ciertas cosas para no perjudicar la salud de las personas. Entonces, en lo que respecta a cafés, pues yo les puedo decir, yo me tomo, libremente me tomo, por lo regular me tomo 8 tazas diarias. Entonces, si me compro 2, 3, 4 en Mac, pues yo feliz, porque sé que ese café no me va a dañar. Entonces, a menos que el agua, como es agua de Guatemala, pues pueda que nos dañemos, ¿va? Entonces, es un chiste decirlo de esa manera. Pero, ¿por qué toco esta parte de las agencias federales de Estados Unidos? Porque Estados Unidos es el mayor importador de exportaciones a nivel mundial. Es el comercio o la ventana de mercado más grande después, se podría decir después de China, pero por la locación en la que estamos nosotros, que es Guatemala, nuestra mayor ventana de mercado es Estados Unidos. De aquí que mandamos nosotros para China un producto, es más fácil que ellos nos manden a nosotros porque ellos producen más. Entonces, nuestra ventana de mercado siempre va a ser los Estados Unidos. Incluso a veces no podemos ni pelear con México en exportación o que ellos nos importen porque México tiene diferentes subsidios a la ganadería, a los agricultores. Entonces, México es otro tipo de mercado con el que hay que accesar y es otro tipo de cuestión. Entonces, todos estos sistemas que tienen los gobiernos federales de dependencia, de bien común y coordinado, dentro de ellos, pues vemos la forma de asegurar diferentes productos agrícolas, tanto nuevos como ya viejos, dentro de la biotecnología de la agricultura, que van a ingresar a este país. Para que estos sean inocuos al medio ambiente y a la salud humana como animal, Estados Unidos tiene 4 eh, agencias federales. La primera va a ser la APIS, que es el Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas, que pertenece al Departamento de Agricultura y Ganadería de Estados Unidos. ¿Sí? Después vamos a tener el Servicio de Seguridad Alimentaria, FIS, que es parte del Departamento también de Agricultura, y este se encarga de la inspección de carnes de tipo bovino y eh, aviar, incluso pueden llegar hasta a la parte de lo que es crustáceos, pero aquí hay una cuestión, no es el Departamento de Agricultura el que ve esa parte de de crustáceos, pescados y todo, sino que allá lo ve Marina, entonces lo ve la ANOA, entonces es diferente, pero siempre tienen que estar entrelazados, como también les puedo mencionar lo que es la de alimentos y fármacos, FDA, que por ejemplo, si ustedes quieren exportar un melón allá, tienen que cumplir con la Administración de Alimentos y Fármacos del Servicio de Salud y Seguridad de Estados Unidos. También tenemos EPA, que es la protección ambiental, que asegura la inocuidad de los productos de los cultivos de plaguicidas. Todo producto que lleve y traiga tratamiento con plaguicidas o pesticidas eh, también de diferentes tipos de usos industriales como microbianos en el ambiente, por ejemplo, transgénicos,
deben de pasar los controles ambientales de EPA en Estados Unidos. Aparte de que si en algún momento se van a dar cuenta que ustedes utilizaron un tipo de producto que sea transgénico, no solo les van a caer estas cuatro, les van a caer muchísimas más de Estados Unidos a tratar de controlar y ver que los productos sean de una manera adecuada para el consumo humano o animal en Estados Unidos. La IFA pues ofrece a los productores varios beneficios. El aseguramiento integrado de finca va a ofrecer ciertos beneficios, dentro de ellos reducir los riesgos relacionados con la inocuidad alimentaria, promoviendo el desarrollo de la adopción de programas nacionales y regionales de aseguramiento de granjas y una clara identificación de riesgos según las normas APPC o bien conocidas como HACCP, que son límites inferenciales de ciertos productos o márgenes que se ponen. A esto le llamamos los límites HACCP. Esta es otro tipo de normativa que hay para la exportación. Esta va a ser siempre tratando de buscar al consumidor en la cadena de alimentos. También la otra va a ser reducir los costos de cumplimiento, evitando múltiples auditorías sobre la empresa. Recordemos que cuando nosotros tenemos un sello, nosotros estamos haciendo auditorías constantes y monitoreos constantes dentro de nuestra empresa. Cuando nosotros ya poseemos un sello de certificación como ISO 14001, Rainforest Alliance, Global Gap, HACCP o cualquier otro de estos tipos, lo que les va a decir al momento de ver los papeles en la entrada de un puerto, aeropuerto, imagínense, solo pongámonos a pensar en este momento que hemos recibido clases. Bueno, yo veo que el producto, yo estoy en aduana y veo que el producto trae sello Global Gap y trae un ISO 14001. ¿Qué me está diciendo? Que ese producto trae auditoría, trae trazabilidad, o sea, es un producto que a los de aduana les va a dar una confianza y ya no van a, a inmiscuirse tanto o a estar pidiendo que este papel, que esto, o a retrasarles a ustedes demasiado tiempo por auditorías en el puerto. Entonces, esas partes también van a reducir eh, los costos de importación y exportación para la empresa. Entonces, hay diferentes procesos. Por ejemplo, hay procesos como en la ventanilla única, la One Shop Stop, eh, que es la que les estaba diciendo que evita las cargas regulatorias excesivas a través de la adopción proactiva del sector, logrando una armonización global y conduce de una manera más equilibrada en tener agilidad de papeleo dentro de las aduanas para mejorar también así como la una número 3, mejora así también los esquemas de aseguramiento de las granjas a nivel mundial, a definir y aplicar un criterio común de respeto. ¿Qué es lo que significa? Que yo sé que cuando tienen este sistema, tenemos valorización dentro de la granja, vamos a tener valorización dentro de los empleados, vamos a tener valorización para las personas en los alrededores de la granja, vamos a tener que esa granja le da trabajo a las personas y va a ser algo que nos va a llevar hasta un modelo de pensar en qué bien podemos hacer al consumir este producto. Y todo eso es los beneficios que nos ofrece, en este caso, el aseguramiento integral de finca. Una nota muy importante que debemos de tener muy en claro cuando hablamos de aseguramiento de finca o de certificación es que los agricultores siempre deberán mantener registros actualizados. Se los dije la semana antepasada, porque deben de demostrar con esta certificación que es Global Gap que sus actividades cumplen con las buenas prácticas agrícolas. Entonces, el aseguramiento integrado de finca IFA B5 que se encuentra dentro de Global Gap, que es un enfoque modular para la certificación GAP,
nos vamos a ir al módulo base para todo tipo de explotación agropecuaria. ¿Por qué? Porque tenemos todo lo que ven acá en su pantalla, tenemos todo este tipo de aseguramiento, ¿sí? Dentro de las fincas. Todo esto para llegar hasta el módulo base de la explotación. Pero para llegar al módulo base de explotación, primero debemos de llenar todos los requisitos dentro de el aseguramiento de finca, que es el siguiente, que tenemos que conocer que también después del aseguramiento hay un módulo base para todo tipo de exportación. Lo veíamos la semana antepasada y este contiene todos los subámbitos que portan requisitos que se deben de cumplir primero para obtener la certificación. Dentro del módulo base vamos a encontrar el módulo de ámbito y vamos a encontrar los subámbitos. El ámbito, pues, nos marca que tenemos tres tipos de ámbitos: cultivos, producción animal y acuicultura. Los subámbitos ya están dentro de cada uno de estos tres que les menciono y ya nos abre la puerta hacia orgánicos, ornamentales, a plantas, hortalizas, sobre acuicultura, ya nos va a abrir sobre pescados, crustáceos, ya nos va a hablar de producción animal, nos va a hablar sobre ganado vacuno, ovino, caprino, y así sucesivamente va a ser cada uno de estos. Pero el primero del que estábamos hablando, que es el módulo base para todo tipo de finca, va a tener las 17 aseguramientos que les presento a continuación. Dentro de ellos está el historial de manejo de sitio, que lo veíamos la semana pasada, pero lo vamos a volver a tocar esta semana, así como también el mantenimiento de registro y evaluación de la misma. La siguiente semana creo que vamos a tocar higiene, vamos a tocar salud, seguridad y bienestar del trabajador, como se pueden dar cuenta. No es solamente yo como propietario, sino que también dentro de esta hay una obligatoriedad del bienestar del trabajador, no exponerlo, bueno, en su momento mejor. Eh, de esta manera, pues mejor pasemos al módulo para todo tipo de finca. Y este es el que nos abre el control de los puntos que los productores deben de solicitar para hacer la certificación y deben de cubrir diferentes tipos de aspectos. Dentro de ellos deben de tener un historial de manejo del sitio. Ahí vamos a hablar de las características claves de la producción, vamos a hablar de que hay objetivos de esta sección, que es asegurar el campo, los edificios y las otras instalaciones que constituyen el esqueleto de la granja se gestione adecuadamente con el fin de garantizar la producción segura de alimentos. O sea, que hay un objetivo específico dentro del historial y el manejo del sitio. Para responder a este objetivo, vamos a tener dos preguntas específicas dentro de el módulo base. Y esta es: ¿existe un sistema de referencia para cada parcela, huerto, sector, invernadero, terreno, establo, corral u otra área? Cuando hablamos de eso, si se dan cuenta, este marca un sinfín de posibilidades entre huerto, parcela, invernadero, terreno, corral, establo. O sea, nos habla de un montón de formas, como también podemos decir edificios u otro tipo de instalaciones en la cual se realice la producción. Para responder a esta pregunta, tenemos los criterios de cumplimiento. Si se dan cuenta, acá tenemos criterio de cumplimiento y para esto hay dos criterios de cumplimiento. Uno, debe haber una señal física, pero por lo menos debemos de responder de esta manera, de cualquiera de estas maneras. Incluso les puedo decir, en algunos casos se tienen que cumplir las dos maneras. Por ejemplo, debe haber una señal física en la parcela que la identifique como tal, pero también debe de haber en la administración o en la secretaría el mapa que identifique. Por ejemplo, yo llego a secretaría y les voy a decir, bueno,
regáleme un mapa del terreno, voy a pasar una inspección. Ellos deben de tenerlo, mire, acá está colgado en la pared. Ah, bueno, que le tomo una foto y ya me lo llevo. Bueno, quiero ir al terreno A21. El terreno A21 dice que salimos de acá, estoy en la administración, agarro a mano derecha, camino 5 cuadras, bueno, y llego. Ahí está, y según este papel, este terreno ahorita tiene que estar produciendo maíz. Y vamos, si encontramos, eh, en vez de encontrar milpa para producción de maíz, encontramos frijol, automáticamente me está diciendo que me está mintiendo la empresa. Entonces, ahí, una Xita y la certificación no va. También vemos la otra pregunta que es, ¿existe un sistema de registro establecido para cada unidad de producción? Los registros son muy importantes, deben de estar actualizados y siempre deben de estar y contener el historial de la producción, cantidad, por ejemplo, dentro de este tipo de, de sistema de registro, si no estoy mal, en la otra ya hablamos específicamente. Acá solo dice, existe un sistema de registro establecido para cada unidad de producción u área de cultivo que proporciona un registro de la producción ganadera, acuícola, avícola o todos los tipos de producción que hayan dentro de la finca. Ustedes van a responder y hay algo muy importante. Sin opción A no aplica. Si se dan cuenta, ahí tengo el puntero, se los estoy mostrando. Sin opción A no aplica. Tiene que haber. Si no, X y Dios a la certificación. Tienen que empezar a montarla. Ahora, vamos a la siguiente parte, que nace de la segunda pregunta del primer aseguramiento de finca. Y este es los aspectos importantes de las prácticas del manejo de registros y las autoevaluaciones internas. Pero el aseguramiento de finca número 2 nos va a decir que se encuentran disponibles todos los registros, si se dan cuenta, todo es una cadena que se debe de eh, llevar a cabo. La primera nos decía, ¿hay registros? Sí. Ah, bueno, pasemos a la segunda. Ya la siguiente nos dice, se encuentran disponibles todos los registros solicitados durante la inspección externa y se deben conservar durante un periodo mínimo de 2 años, excepto cuando el plazo se requiera mayor en los puntos de control específicos. Yo como supervisor puedo decir, bueno, mire, me dejan esa papelería 4 años y dentro de 3 años llego a pasar una revisión, yo voy a dejar una anotación donde uno sube el sistema de certificación, uno viene, deja una anotación y el siguiente, por ejemplo, el siguiente auditor va a ver que ahí hay una anotación. Bueno, el registro debe de estar 4 años. Yo vine en el tercer año. Ah, bueno, lo voy a pedir. Mire, por favor, me da los registros desde el primer año. Ah, mire, no los tenemos. Oh, X otra vez y adiós a la certificación. Entonces, todo esto es lo que nos va a guiar, pero ojo con lo que dice acá. Tómenle, voy a regresar a la anterior pantalla para que puedan tomar una captura de la pantalla, por favor, porque necesitan y van a necesitar estudiar muy a fondo esto. Por favor, tómenle captura. Ahora, tómenle a esta. Y veamos lo que dice acá. Los nuevos solicitantes deberán de tener registros completos vinculados a cada área registrada, que incluyan todas las actividades agronómicas relacionadas con la documentación Global Gap. ¿Qué significa esto? Ustedes siembran maíz. Bueno, ustedes dentro de su registro deben de tener un ejemplo. Ajá. Se aró tal día, se instaló manguera tal día, se hizo desinfección de suelos tal día. O sea, todo esto es un registro en el cual ustedes deben de llevar una sincronología, una cronología, perdón, una cronología de las actividades
actividades que se han realizado en ese corral, parcela, huerto o como le quieran llamar, o del proyecto o del programa que están implementando en ese momento, en esa área. O sea, ustedes deben de llevar todas las actividades en un registro. Ojo, algo muy, muy importante es de que los registros pueden ser electrónicos. Mejor aún, recordemos que Global Gap es una certificación global que va a pretender no dañar el ambiente. Y cuando tenemos, por ejemplo, un registro de 3 años y por cada producción hay 25 hojas y en el año se produjeron 4, son 100 hojas y ya llevamos 3 años, son 300 hojas. ¿Cuántos palos hicimos? Entonces, a nosotros nos permiten, y por eso dice acá, los registros electrónicos se consideran válidos si se usan. Los productores serán responsables de mantener las copias de la información. Lo único que les pide la certificación es que ustedes mantengan las copias, o sea, deben de tener un disco duro o en este caso un ordenador de una capacidad que les pueda sostener toda esa información. Ustedes crean un su Excelito o una su base de una su hoja en Word, donde de esta manera, como se las presento acá, donde diga, bueno, registro de actividades en parcela número 1 de maíz, finca Santa Rita. Bueno, tal día, tal cosa, y empieza fecha tal y empiezan a escribir en su computadora. Ojo, deben de tener no solo esta máquina como tal, sino que deben de tener un respaldo. Hoy por hoy, pues pueden tener que los que ocupan, por ejemplo, incluso hasta en el teléfono lo pueden tener. Eh, por ejemplo, lo que es Microsoft Word, Microsoft Excel, todo lo que se tiene que hablar con Android tienen una relación en la parte de las nubes que le llaman, o el OneDrive. En este caso también, pues iPhone también tiene su propia nube donde guarda su material de respaldo, ¿sí? Entonces, podemos tenerlo ahí, podemos tenerlo de esta manera. La cuestión es de que se tiene que saber manejar. Entonces, debemos de crear un área administrativa que maneje esa parte. Y si no, pues entonces debe de ser a través de una cooperativa. Si la persona es un productor muy pequeño y no tiene la capacidad, incluso pueden ser productores que tengan empresas familiares de este tipo de vista y alguno de sus hijos pueda manejar un tipo de sistema como tal. La siguiente pregunta, que sería la segunda, dentro del punto de control número 2 de aseguramiento de finca es, se hace responsable el productor de realizar al menos una vez al año una autoevaluación interna para asegurar que cumple con la norma Global Gap. Cuando hablamos de eso, desde ahí es algo que por lo regular los chapines no tenemos. No tenemos aquella cuestión de ser responsables, sino que tratamos y queremos verle la cara de babosos a la mucha gente, pero en este sistema no se puede. Ustedes tienen que pasarse una autoevaluación y no se pueden autoengañar, porque después va a venir esta otra persona de la certificadora y él sí no los va a perdonar. Entonces, ustedes tienen que ser muy minuciosos cuando hacen una autoevaluación y si tienen un error, apúntenlo y mejórenlo. Esto le va a dar una opción que ustedes deben de completar la autoevaluación como opción número 1 y la pueden realizar una persona que no sea el productor. Por ejemplo, si es una cooperativa, como ejemplo se los voy a poner, si es una cooperativa que la cual está certificada con GAP, yo
puedo ir a pasarle como soy dentro de la cooperativa, yo puedo ir a pasarle a la finca número uno la evaluación, pero yo soy de la finca número 5. Entonces el de la uno me puede echar la mano a mí y venir a decirme qué tengo malo yo para mejorarlo. Y así pues también vamos a llegar a la última pregunta, eh, donde dice que si se han tomado las medidas eficaces para corregir las no conformidades detalladas durante la autoevaluación. Si yo tengo un problema, lo respaldo, vengo, digo, bueno, tengo un problema. eh, de una vez la siguiente pregunta me dice, bueno, ¿qué hice yo para solucionar esto? Y lo debo de apuntar. Entonces, si se dan cuenta dentro del cuadro, dice acá, esto se puede realizar antes de la inspección de las observaciones de acuerdo al reglamento general de Global Gap en su parte número 1 en la sección 5. Si se dan cuenta, acá están los criterios a cumplir. Vamos a ver cuando pasamos una autoevaluación, veamos cada uno de los criterios. Existen evidencia documentada de que que la opción número 1 se ha completado una autoevaluación interna bajo la responsabilidad del productor. Entre paréntesis, la puede realizar una persona que sea ajena al productor. Las autoevaluaciones deben incluir todos los puntos de control aplicables, aun cuando las lleve a cabo una empresa subcontratada. La lista de verificación de las autoevaluaciones deberá contener comentarios sobre las evidencias observadas para todos los puntos de control no aplicable y no cumplidos. Esto debe de ser parte de lo que estábamos leyendo sin opción, o sea, no aplicable. O sea, debe de contener esta opción de si lo hicieron o no lo hicieron, si fue aplicable o no aplicable. Entonces, así pues, todos los productores del multisitio con los diferentes sistemas de control y de gestión de control y grupos de productores deben de tener las autoevaluaciones. Si se dan cuenta, cada una de las preguntas de los puntos de control de cada uno de los aseguramientos de finca van amarradas unas con otras. No podemos brincarnos de la pregunta de aseguramiento de finca 2.1 hasta la 2.3 si no hemos pasado por 2.2. Entonces, ahí sí prácticamente como lo veíamos en ISO 14001, todo esto tiene que ir de la mano y de conformidad una con la otra. Habiendo dicho esto, pues quería agradecerles, compañeros, por la fineza de su presencia y Dios les bendiga. Pueden pasar al siguiente curso. Muchas bendiciones a todos y cada uno de ustedes.